Bienvenidos al seminario Incertidumbres asociadas al estimado de costos. Soy José Pulido, docente y consultor en gerencia de proyectos y paraje de plantas. Los temas a tratar son los siguientes: utilización del estimado de costos, la definición del alcance, los factores políticos, económicos, sociales, legales y tecnológicos, la metodología del estimado utilizada, la madurez de la ingeniería, la calidad de la información y las conclusiones. Iniciamos con utilización del estimado de costos. No importa el grado de definición del alcance o la sofisticación de la técnica de estimación, un estimado sigue siendo un pronóstico de costo y como tal no puede ser preciso. El estimado se usa para predecir la cantidad, el costo y precio de los recursos requeridos para el alcance de un proyecto, es decir, cuantificar el alcance. Tiene las siguientes funciones: evaluar la factibilidad económica de los proyectos en su fase conceptual. Esto facilita seleccionar entre varias alternativas de diseño. Analizar la rentabilidad económica, la rentabilidad de la inversión y el tiempo de recuperación. Es la base para formular las estrategias de financiamiento. Facilita al inversionista los medios para tomar decisiones financieras. Los costos financieros pueden ser del mismo orden a los costos de un proyecto mayor. Sirve para la comparación de ofertas en el proceso licitatorio. Es la base del control de costos y el avance. Sirve para elaborar el programa de desembolsos y se utiliza para la aprobación presupuestaria. Vamos a describir cómo los siguientes factores influencian la precisión del estimado de costos. Mediante una encuesta en la red LinkedIn, cuantificamos las siguientes categorías: el alcance, el entorno, la metodología, la ingeniería y la información, que influencian la incertidumbre del estimado. Iniciamos con el alcance. El alcance influencia la magnitud, la complejidad, los riesgos, las estrategias de ejecución, las estrategias de contratación, los costos y la duración del proyecto, etc. Los elementos incluidos en esta categoría son: el alcance no satisface los requerimientos. Sucede cuando hay una disparidad entre lo que el cliente quiere y la definición del alcance. Ejemplo, el alcance es ambicioso versus los recursos que tiene el cliente. Los requerimientos tienen que correlacionarse con la factibilidad de ejecutar el alcance. Brecha en el alcance surge cuando no se han completado los requerimientos del cliente. Esto origina los cabos sueltos en el alcance. Definición deficiente del alcance. Se refiere a la calidad de los insumos utilizados para definir cada elemento del alcance, producto de ingeniería, madurez de la ingeniería. Se recomienda utilizar el PDRI. El PDRI es el Project Definition Rating Index. Falta de integración del alcance. Ocurre cuando varios componentes del proyecto trabajan bien independientemente, pero fallan al integrarlos, como por ejemplo proyectos de expansión, sistemas de computación, etc. Seguimos con entorno. También el estimado se ve influenciado por el entorno político, económico, social, legal y tecnológico. Los elementos incluidos en esta categoría son la inflación. Se habla de inflación cuando se produce un aumento generalizado de los precios que no se limita a determinados artículos. La escalación. La escalación está definida como los cambios en el costo o precio de bienes o servicios específicos en la economía en un periodo de tiempo. Condiciones del mercado. El mercado tiene ciertas características tales como mercado de compradores versus mercado de vendedores, que influencian el enfoque del estimado de costos. Decretos y leyes. El surgimiento de decretos y leyes afectan las circunstancias o condiciones futuras que influyen en el curso en que va a desarrollarse el plan. Los costos de los materiales y la labor. Los costos de los materiales siempre sufren incrementos de precios. La dificultad estriba en predecir cuándo son esos aumentos. También los costos de la labor experimentan incrementos importantes debido a la tendencia natural de mejorar la calidad de vida del personal.
devaluaciones monetarias. El ajuste deliberado hacia abajo de la moneda de un país constituye una fuente de incertidumbre porque afecta los precios de los productos y los servicios. Veamos ahora la metodología. La metodología utilizada debe estar en línea con la calidad de la información disponible para influenciar la precisión del estimado. Los elementos incluidos en esta categoría son inexperiencia del equipo estimador. Un equipo de estimación de costos debe tener las siguientes destrezas: organizado, analítico, pensamiento crítico, atención a los detalles, comunicación efectiva, conocimiento técnico y manejo del tiempo. Premisas irrealistas. Asumir innecesariamente situaciones o información que con un examen más detallado puede corroborarse o investigarse su validez o no. Madurez de la ingeniería versus el método de estimación. El nivel de definición del proyecto determina la clase de estimado, madurez de la ingeniería. Para cada clasificación, clase 5, clase 4, clase 3, etc., del estimado, existe un método de estimación recomendado por la Asociación de Ingenieros de Costos, la ACE, RP18R-97. Uso del método de estimación inadecuado. El método de estimación debe estar alineado con la calidad y la cantidad de la información disponible. Revisemos ahora la ingeniería. La influencia de la calidad de la ingeniería viene a ser la segunda causa de la incertidumbre del estimado. Los elementos incluidos en esta categoría son errores u omisiones. El incumplimiento de las normas o no entender el alcance puede conllevar a especificar los materiales equivocados o a contabilizar las cantidades de materiales diferentes a las requeridas, etc. Ingeniería incompleta. Conduce a la discontinuidad o brechas en el diseño y a la omisión de cantidades y errores en el conteo de materiales. Variaciones en las cantidades. Cuando el alcance fluctúa, se producen errores en el conteo de materiales y variaciones en el MTO. El MTO es el Material Takeoff. Descripción del producto. Estos son un conjunto de documentos que describen las características que orientan al equipo sobre la información que necesitan para lograr la función requerida. Se debe evitar las especificaciones conflictivas o la definición incompleta del producto. Veamos ahora la información. La calidad de la información es el factor medular del estimado. Los elementos incluidos en esta categoría son estimado mal documentado. No se documentan las fuentes de información, premisas, limitaciones, bases de costos, riesgos, etc., utilizadas en la preparación del estimado, incluidas en la base del estimado de la Asociación de Ingenieros de Costos, la RP34R05. Insuficiente detalle. Estimado no alineado con la EDC, es decir, con la estructura de costos, que en inglés es CBS o Cost Breakdown Structure. Falta de revisión, validación del estimado. No aplicar las mejores prácticas recomendadas por la Asociación de Ingenieros de Costos, la RP31R-03 del ACSE. Errores o omisiones en base de datos. Ambigüedades o brechas en la base de datos. Errores en la información histórica. Validez de información para comparar estimados anteriores con los actuales o poder utilizar la información como insumos para nuevos estimados. Limitaciones de información. No se dispone de la información relacionada con las condiciones de sitio como productividad, etc. Y ahora veamos un resumen de la encuesta. En la encuesta que realizamos en enero del 2020, se obtuvieron los siguientes resultados. Alcance, 28,3%. Entorno, 15,5%. Metodología, 15,8%. Ingeniería, 27%. Información, 13,3%. Ahora tenemos las conclusiones. El estimado de costo cumple funciones vitales en la gestión de proyectos. La mayor influencia en la incertidumbre del estimado las constituyen el alcance y la madurez de la ingeniería según los resultados de la encuesta. Existe una fuerte correlación entre la madurez de la ingeniería y la definición del alcance. En la encuesta no se consideran las influencias de los objetivos de negocios del cliente ni la estrategia de ejecución del proyecto.
Es importante identificar y cuantificar los elementos en cada categoría que contribuyen con el nivel de influencia discutido. Muchas gracias por su interés. Estaré atento a sus inquietudes, preguntas y comentarios. Lo invitamos cordialmente a nuestros próximos videos en el canal YouTube. También lo invitamos a nuestro curso Gerencia de Proyectos Industriales que estaremos ofertando próximamente. Muchas gracias.